Bienvenidos al segundo módulo de índices espectrales de banda visible con drones. Vamos a proceder a analizar una pequeña comparativa entre satélites y drones y establecer con claridad que ambas tecnologías son complementarias, es decir, no tenemos que excluir una u otra, sino al contrario, nos conviene trabajar siempre con ambas para obtener un análisis más detallado donde estén las pequeñas cosas y las grandes, las macro. Vamos a comenzar con los satélites, estableciendo que la constelación Sentinel-2 tiene dos satélites, el Sentinel-2A y el 2B. Estos poseen una resolución espacial de 10 metros por píxel, quiere decir que cada píxel en la pantalla van a representar 100 metros cuadrados. La resolución temporal es de cada 5 días. Cada 5 días pasa el 2A o el 2B. Por supuesto, si tomamos uno solo, tarda 10 días. La resolución espectral consiste en 13 bandas, que son las visibles más las superiores a los infrarrojos, es decir, infrarrojos cercanos, medios, lejanos, de onda corta 1, de onda corta 2, etc. El alcance, por supuesto, de los satélites es mundial, pasan por todo el globo terrestre. Hablemos de los drones. Un dron de DJI, como los que utilizamos nosotros, a 30 metros de altura posee una resolución espacial de 1.04 centímetros por píxel, que representa una unidad mínima de 1 centímetro cuadrado. Obviamente pueden despegar en cualquier momento siempre y cuando haya condiciones atmosféricas de viento o de ráfagas adecuadas o el índice KP no sea muy alto, lo cual perjudicaría la aviónica, es decir, la orientación del artefacto, o por supuesto que las temperaturas o la lluvia o lo que fuera impidan el vuelo. En comparación con los satélites tienen menos bandas, solamente 3, y son las visibles, las RGB, es decir, la roja, la verde y la azul. Ahora, excepcionalmente hay algunos drones que suelen traer sensores infrarrojos cercanos, NIR, o inclusive FLIR. Los FLIR son unos sensores que hacen un barrido de infrarrojos de varias frecuencias para establecer lo que se denominan las imágenes termográficas. La gran limitación de los drones es que debido al gasto energético que poseen, ya que son alimentados a baterías, están limitados a zonas pequeñas, por ejemplo, entre 1 y 15 hectáreas. Los producidos por los satélites y los drones son bastante similares. Tenemos las imágenes satelitales, que usualmente pesan 1 giga, como en el caso de los Sentinel, vemos que abarcan 12.100 kilómetros cuadrados y traen todas las capas que habíamos hablado. Los ortomosaico, por otra parte, es una composición de varias fotografías en una sola imagen y esas fotografías tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, ser aéreas obviamente y cenitales, es decir, apuntar hacia abajo. Este ortomosaico que estamos viendo de un lote de ensayos de maíz, por ejemplo, tiene 277 fotografías. Cubre una superficie de casi 2 hectáreas. La gran diferencia es lo que estamos observando aquí a continuación. A medida que nos acercamos a Tierra, la pixelación de las imágenes satelitales es cada vez más grande, mientras que en los ortomosaicos, como la resolución es centimétrica y aún milimétrica si volamos por ejemplo a 10 metros de altura, tendríamos siempre una identificación positiva de los objetos que están debajo de la cámara. Los ciclos de trabajo de las imágenes satelitales se pueden resumir en este gráfico, que consisten en la búsqueda de la imagen satelital en fecha y lugar que nos interese. Tengan en cuenta que hay un lapso de 5 días más o menos entre una y otra, entonces si buscan por ejemplo la del 5 de mayo van a encontrar capaz que la del 1 y la del 10. Entonces, bueno, es cuestión de ajustar un poquitito a lo que nosotros necesitamos. Luego, una vez que hemos descargado esa imagen con el software adecuado, procedemos a hacer el apilado de capas para obtener una imagen de falso color real para identificar qué es lo que estamos buscando. Luego seleccionamos una zona, aplicamos un índice mediante la calculadora raster y finalmente hacemos el análisis e interpretación que corresponda de ese recorte o subset satelital. El trabajo con los ortomosaicos es similar. Hay que volar para obtener las fotografías. Luego que hemos descargado las fotografías en nuestra máquina, en nuestra notebook o PC,
procedemos a hacer un flujo de trabajo como está detallado en la diapositiva, donde primero se crea la nube dispersa que conforma la estructura que une a todas las fotos, luego la nube densa que va agregando todos los detalles que tienen que ver con los colores, con las alturas y con todo lo relacionado a la forma. Finalmente se genera la malla que genera los polígonos 3D, luego procedemos al DEM, que es el modelo digital de elevaciones, es decir, nos va a representar todo lo que está sobre la Tierra, incluyendo la Tierra, y finalmente pasamos al ortomosaico que, procesado con la calculadora raster, nos va a dar la interpretación y el análisis del índice que estemos utilizando. Todo esto se basa en los índices, y estos a su vez poseen una constitución como la que estamos viendo en pantalla, donde se utiliza el álgebra de bandas. Este índice que estamos viendo es el índice normalizado diferencial de vegetación que establece la salud de las plantas, si están secas, si están enfermas, si están sanas, etc. Y fíjense que trabajamos solamente con dos bandas, la NIR, que es el infrarrojo cercano, y la roja. Eso quiere decir que las bandas, el espectro electromagnético, se secuencian en varias subsesiones llamadas bandas y ahí las procesamos para obtener por colorimetría un resultado que nos evidencia el fenómeno buscado. Los drones, como ya habíamos dicho, suelen trabajar solamente RGB. Entonces, muchas veces para poder tener el infrarrojo cercano tenemos que acudir a estos elementos, es decir, cámaras adicionales. Entonces vamos a tener cámaras del tipo monoespectral como las Mapir Survey 2, que son solamente cámara NIR, no graba nada más que el infrarrojo cercano, o cámaras multiespectrales como la Micasense Altum, que tiene 6 bandas, entre las cuales vemos el RGB, el Edge R, que vendría a ser el rojo más rojo, el NIR y el térmico que se utilizan en los drones. Pero no se agota ahí, también tenemos cámaras biespectrales y triespectrales, como la Mapir Survey 2 con bandas, como puede ser la NIR más R, etc. Eso también se da con la Grodat Geo 3, o las cámaras de 4 bandas RGB y NIR, como las Parrot Sequoia. La gran pregunta, ¿esto se puede usar con todos los drones? No. ¿Por qué? Porque los drones como los Phantom o los Mavic o los Air pueden soportar el peso adicional de una cámara, pero los drones más pequeños como el Spark o el Mini Mavic evidentemente no, van a tener problemas de vuelo, entonces no le podemos adicionar la cámara porque sencillamente no podríamos volarlos con corrección. Esto significa que ¿se puede trabajar igual con índices espectrales? Sí, por supuesto que sí, si no, no estaríamos haciendo este curso. Y aquí está el resultado. Esto es el lote que habíamos visto del ortomosaico al principio de esta presentación, trabajado con un índice especializado que creamos nosotros, donde solamente se utilizó el RGB. Ese índice es para detectar cómo está sembrado el maíz y si hay manchones, lugares raleados, para poder determinar la causa, por ejemplo, un estrés hídrico o una mala siembra o etcétera. Entonces, en el próximo módulo vamos a seguir avanzando con todo esto y vamos a empezar a ver algunos detalles constitutivos del álgebra de bandas. Mientras tanto, les insto a leer la bibliografía, que es bastante abundante, y por supuesto, todas las preguntas que tengan para hacer estamos a disposición en el foro.